Nuestro invitado a esta hora de la mañana es el ex candidato a la alcaldía de Ibarra, un joven ibarreño que le ha apostado al activismo político, al activismo social y ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con sectores sociales. Juan, gracias por estar con nosotros. Es el señor ingeniero Juan Arias para hacer un análisis post-debate de lo que pasó el pasado día domingo. Hace minutos hablábamos, segundos, del tema de la inseguridad. Se habló en este debate de este tema de educación, se habló de salud, de la inseguridad, de gobernabilidad, pero hubieron más insultos, más agresiones que propuestas, señalan en el país el ciudadano de a pie y quienes de una u otra manera vimos con preocupación el debate. La pregunta, estimado Juan, es: ¿esto es lo que quiere el Ecuador para su futuro, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos? Qué gusto saludarte, bienvenido, buenos días. Don Leonardo, buenos días. Agradecerle siempre por su gentileza, por el espacio, saludarle a su audiencia, quienes están a través de la radio y también a través de las redes sociales. Sí, preocupante, estaba escuchando la entrevista que usted salía. Las cifras de violencia en el país aumentan. Esto es algo que nos duele a todos y es lo que nos debe invitar a una reflexión profunda como sociedad para este 13 de abril. Yo creo que más allá, don Leonardo, y a la gente que nos está escuchando, más allá de pensar en quién ganó el debate, quién peleó más en el debate, hay que discutir los problemas estructurales que tiene la economía ecuatoriana, la desinstitucionalización del Estado, donde la gente no cree en las instituciones, donde la gente no encuentra en la justicia respuesta, por ejemplo, y yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos. A ver, Juan, un segundo antes de entrar en este tema. Pero estas dos personas, Luisa González y Daniel Noboa, uno de ellos va a ser el presidente el día de mañana, con muchos votos o con pocos votos, pero el tema es que no nos dieron, de acuerdo al análisis que hace, permíteme decirlo así, un gran porcentaje de la población que no convenció ni Luisa ni el señor Noboa. Me refiero a este 10% que falta para que tomen decisiones, porque quienes votaron por Luisa lo van a volver a hacer, quienes votaron por Noboa lo van a volver a hacer, pero esta gente, este 10% aproximadamente, señala de que ninguno de los dos dio alternativas para cambiar el país, y ahí vale lo que tú acabas de señalar. ¿Cuál es la realidad del país y qué es lo que se tiene que hacer para cambiar lo que estamos viviendo actualmente, estimado Juan? Sí, yo creo ahí que hay que partir de cuál es el modelo de país que queremos, cuál es la sociedad que aspiramos, hacia dónde queremos que avance el Ecuador. Sin duda, el mismo formato del debate no permitía a ninguno de los dos candidatos plantear propuestas concretas o quizás explicarnos mejor su plan de trabajo. Pero más allá de leer un plan de trabajo, que es sumamente importante, yo creo que hay que entender la historia de este país y hay que entender lo que ha sido este año y medio de gobierno del presidente Noboa. Porque al Ecuador le vienen mintiendo ya muchos años. ¿Qué dijo el presidente Lasso? En 100 minutos solucionamos los problemas del país. ¿Qué ha pasado? Su círculo más íntimo involucrado en el narcotráfico. Lo mismo pasó con el presidente Noboa. Él nos explicó que conocía la realidad del país. Sería una locura pedirle al presidente Noboa que nos resuelva todos los problemas que ya venía arrastrando el Estado, todos los problemas que tiene este momento el Ecuador. Pero mire, don Leonardo, no hay tal plan Fénix, por ejemplo. Ayer Vistazo publicaba los datos de cómo vamos en las muertes violentas o cómo han crecido los índices. Vamos el tercer mes, enero, febrero, marzo, donde en cada mes tenemos más de 700 muertes violentas. Hoy las masacres ya no son solo en las cárceles, son en las calles. Mire lo que acaba de pasar en Otavalo, lo que pasó hace unos días en Ibarra. La violencia estructural que no está solo en las bandas criminales, está en la sociedad ecuatoriana. O ya nos olvidamos lo que pasó en Carnaval aquí en Ibarra. Entonces todo eso nos tiene que llevar a pensar en que no necesitamos únicamente relatos, necesitamos hablar en base a datos. El país en el 2024, por todos los apagones, por el mal manejo de la macroeconomía, nos subieron el IVA, nos subieron los combustibles. ¿Esto qué significó? Que perdamos 250,000 empleos. Recortaron presupuestos en salud, recortaron presupuestos en educación. En el país se gradúan 300,000 jóvenes anualmente que deberían ir a universidades o institutos técnicos.
De esos, apenas 50 o 60.000 pueden acceder a un cupo. ¿Qué pasa con ese otro número? Y las familias que están desempleadas, que no pueden mandar a su hijo a la universidad, no pueden mandar a su hijo a un instituto técnico. En el 2020 ya el país, se hablaba que en el país tenías 40.000 jóvenes involucrados en bandas delictivas, en 2020. Hoy, con la agudización de la crisis económica, usted se imagina cuánta gente está en pandillas, problemas de droga, está ya quizás ya no solo en pandillas, está involucrada con el crimen transnacional. Entonces, ante eso, yo creo que es claro que tenemos un gobierno que no tiene horizonte. Y creo que esa es la discusión que tenemos que hacer para ir a votar. Pero ese ir a votar no tiene que significar un cheque en blanco, ni tampoco votar a un partido político, porque eso no le va a resolver nada al país. A ver, estimado Juan, por una propuesta de país. Tú acabas de señalar algo importante. Las herencias que ha tenido este país desde hace varios años atrás concluye en esto, lo que estamos viviendo. En improvisación, en la falta de toma de decisiones con conocimiento de causa, o en la improvisación en la toma de decisiones. Pero aquí hay un fondo. Mire lo que ha pasado desde la época correísta, morenista, lacista y lo que estamos viviendo en el país. Queremos repetir lo mismo porque también hay que hacernos preguntas como estas, estimado Juan. La propuesta que hace RC de volver a hacer lo mismo, ¿conviene al Ecuador o no? Porque no hay propuestas diferentes o nuevas para sacarle de este letargo al Ecuador. O como alguien decía, queremos repetir lo mismo o de no recordemos qué es lo que está pasando con los líderes correístas. Dejémosle a un lado la persecución política, pero ¿por qué están allí? Y se ha demostrado lo que aparentemente quisieron hacer y lo que estaban haciendo actualmente, por ejemplo, en el Consejo de Participación y Control Social. Mire, el poder, Juan, tal vez le nubla a mucha gente y comete muchos errores, y estas son las consecuencias. De allí es cuando yo comparto lo que tú acabas de señalar. Primero, pensar en el país con un proyecto para acabar con lo que pasó o lo que está pasando y empezar un nuevo país, pero con un proyecto diferente, no con lo mismo y lo mismo y lo mismo, estimado Juan. Mire, don Leonardo, el país ya no solo está en terapia intensiva, estamos perdiendo al paciente. Entonces, el gran desafío de este momento es que superemos los odios. Ni correísmo, ni novoísmo, ni Revolución Ciudadana, ni ADN, ninguno de los dos partidos es la respuesta para el Ecuador. O sea, primero el Ecuador, segundo el Ecuador, tercero el Ecuador. O sea, necesitamos los ecuatorianos ponernos la camiseta, reflexionar y salir a votar sin odios. Ese es el principal desafío. Vaya el día domingo 13 de abril, haga ejercicio, comparta con la familia, vaya y vote consciente en a quién le va a elegir. Si usted le vota a Noboa, perfecto. Si usted le vota a Luisa, perfecto. Pero vote entendiendo lo que se juega el país. Y de ahí, ¿por qué creo yo que es importante que desde el activismo social, ciudadano, como profesional, como una persona que tiene un negocio y está viviendo la crisis económica, y no hoy, vamos varios años con la crisis? Así es. ¿Sí? El gobierno de Moreno, ¿qué hizo? Los ecuatorianos no podemos olvidarnos. Pagaban deuda externa y enterraban a la gente en fundas y cartones. No asignaban recursos para salud. El gobierno de Lazo lo mismo, pues su círculo involucrado en el crimen transnacional con el narcotráfico, su cuñado. Entonces no podemos tener una justicia selectiva, que unos son los corruptos y otros son los pulcros. Mire, donde usted topa en el país, partidos políticos, instituciones públicas, sale pus, porque la corruptela está en la izquierda y en la derecha, y eso a los ecuatorianos nos indigna. Comparto tu criterio, Juan. Salimos a levantar la voz, pero salimos a levantar la voz también entendiendo lo que se está jugando el país. Yo no creo que Luisa González va a resolver esto en 100 minutos, ni de la noche a la mañana, pero sí creo que al menos nos está planteando un plan, con planes, con proyectos, con índices. ¿Cómo es posible que el presidente Noboa nos plantee que el país va a crecer 4%, cuando el año pasado, en 2024, decrecimos 1 punto, quizás 2? O sea, que el presidente no ha leído lo que dice la CEPAL, lo que dice el BID. La economía está quebrada en el país, don Leonardo. Están solo pagando deuda. O sea, es una locura lo que está diciendo el presidente. Entonces, ¿qué nos muestra esto?
que no tienen un plan. Mire lo que acaba de pasar con Esmeraldas, que primero es una cosa, que segundo es otra cosa y que después es el tema de las lluvias. O sea, la improvisación al país le está costando millones. Ya Ibarra tuvo una administración que improvisaba, que ponía gente que ni se graduaba del colegio a administrar instituciones públicas. Eso ya vivió Ibarra. Y hoy está viviendo el Ecuador lo mismo. Gente que no tiene experiencia no tiene experiencia, y lo peor de todo es que no hay un plan. O sea, no hay un plan de país. Entonces, ante eso, ¿cómo es posible que a la educación pública, primaria, secundaria, año a año, en el país no entren 70.000 niños y adolescentes? ¿Se da cuenta lo que significa eso, don Leonardo? Estimado Juan, aquí viene una pregunta. Ayer escuchaba declaraciones de la ministra de Educación, Alegría Crespo. También escuchaba declaraciones de el ministro de el MIES, y señala que los datos que ellos tienen oficiales son totalmente diferentes a lo que se están denunciando. Y posiblemente en esta campaña pues se utilicen datos entre comillas oficiales y datos posiblemente pues que no son verdad para captar la atención. Pero la realidad que se vive en educación, cierto es, hay complicaciones. Hay niños que no están yendo a la escuela, hay jóvenes que no están yendo a los colegios. Pero la pregunta es, Juan, ante todo lo que ha pasado el Ecuador, lo de ayer y lo de hoy, ¿consideras tú, y esa es la interrogante que se hacen los ecuatorianos, ante las dos opciones, porque no tenemos más, como nuestra callejera gente señala, quién es el menos malo y cuál es el proyecto que podría sacar al Ecuador, no en 100 días como tú lo acabas de señalar, o en 100 minutos, o con un proyecto a mediano, corto y largo plazo? Sí, la crisis que vive el país, para retomar niveles que teníamos anteriores a pandemia o anteriores al 2017, son 10 años. Mire el ejemplo de Colombia, el ejemplo de México, cuando el crimen organizado, eso es un cáncer que te rompe el tejido social, es muy difícil sacarlo. Entonces necesitamos ahí política pública, necesitamos el papel de los GATS. O sea, desde los municipios, desde las prefecturas, desde los GATS parroquiales, vamos a solucionar esta gran crisis. Pero ¿qué necesitamos para eso? Un Estado que te asigne recursos, no que te los recorte. Mire, con respecto a la educación, revisaba datos que están dentro de las propias plataformas del gobierno. Tenemos alrededor de 80.000 infraestructuras que están destinadas al servicio de la educación. El gobierno se jacta de tener ahí pues un éxito cuando ha repotenciado 40. ¿Se imagina lo que es una bofetada para nuestra inteligencia? Entonces, poniéndonos en lo que tiene que hacer el Ecuador en el 13 de abril, primero hay que votar con libertad, hay que votar en democracia, hay que votar respetando que si usted le vota al presidente Noboa, perfecto, pero no le vote con odio. Si usted le vota a Luisa, perfecto, pero no vote con odio. Mi posición ciudadana, profesional, como una persona que tiene un negocio y que está sintiendo la crisis, es muy sencilla. Cuando el Imbaburita iba a descender a la B nuevamente, contratan un nuevo técnico, se supone que ese técnico tenía claro y tenía un equipo atrás, un staff, para que permita que el equipo sostenga al menos la categoría. ¿Qué pasó? Se fue a la B. Lo mismo pasa para el país. Hace 1 año y medio escogimos a un nuevo director técnico que se suponía que conocía la situación en la que iba a administrar el país del equipo, y total no ha tenido ni el equipo, ni la capacidad, ni el plan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar de director técnico. Pero a ese director técnico que vamos a contratar no es un cheque en blanco. Aquí nos va a cumplir lo que nos está diciendo en campaña y vamos a medir su éxito. Y el éxito de usted va a ser el éxito de todos los ecuatorianos. Entonces, en esa lógica, Luisa González sin duda es la mejor opción en este momento. Que la tiene difícil, cualquiera de las dos candidaturas que gane va a tener un país muy complicado, una asamblea dividida. Por eso la urgencia desde la ciudadanía, llamar a una gran unidad nacional, a una madurez política en la asamblea. La asamblea no puede seguir siendo un espacio para perseguirse. Las instituciones públicas no pueden ser un espacio para perseguir. La justicia tampoco. Entonces, ¿cómo es posible para los imbabureños? Es una falta de respeto lo que hizo el presidente.
sin duda saludamos que se quiera recuperar el ferrocarril, pero ¿cómo dejar afuera a Otavalo? Por revanchismos políticos. Otavalo es una de las principales ciudades en el Ecuador en recibir turismo. Se imagina cómo daña la cadena productiva, el encadenamiento que podemos tener económico, Ibarra, San Antonio, San Roque, Otavalo, por odios. Entonces, aquí tenemos una primera autoridad que está azuzando los odios en la sociedad ecuatoriana, que está persiguiendo a la mujer. El rol de la mujer en política es vital. Y no solo el rol de la mujer, el rol de todos. Pero no podemos perseguir. Han perseguido a la ministra de Energía. Persiguieron a la jueza que estaba en el caso con la vicepresidenta Abad. Han perseguido a la vicepresidenta Abad. Entonces, esto no es una hacienda. Estimado y a Juan, Ibarra está pasando el problema de que hay una primera autoridad que cree que esto es una hacienda familiar y que hacen un negocio de la institución pública. mira Juan, este tema... Eso nos llama a indignación, don Leonardo. Es muy sensible justamente este tema, porque de lado y lado se han dado estos abusos en contra de la mujer, en contra de los ciudadanos, la falta de respeto a la ley, el abuso de poder y este tipo de circunstancias que denotan que el poder, repito, a autoridades o a líderes les nubla o les sube la estrella y cometen este tipo de errores. De lado y lado se ha visto. Mira lo que ha pasado en Revolución Ciudadana y también lo que está pasando actualmente con el actual presidente. Lo que pasó, por ejemplo, en el debate, quisiera tu criterio, la posición de Luisa González. Cierto es que fue empoderada, pero cuando topa nombres que no debió haberlo hecho, el tema de la hija del presidente de la República, cuando alzó demasiado la voz a hablar de un majadero, aparte de ser presidente, es un ciudadano también, cuando de una u otra manera habla de el caso de Venezuela, cuando la situación es sumamente complicada. ¿Considerarías tú que estos errores, cuando en una cadena nacional, en un debate se topan o se toman, puede complicar una ganancia de Luisa González? Sí, yo creo que lo de la esposa y la hija del presidente está fuera de lugar. Es una cuestión personal del presidente y hay que saber respetar. O sea, los temas familiares, personales, tienen que estar independientes de la política. Debe haber códigos, ¿no? Sí, es una cosa que tenemos el gran desafío, una madurez en la sociedad ecuatoriana. No podemos llegar a esos niveles. Lo otro, yo creo que el desafío está en tener la capacidad de que las fuerzas políticas más importantes de este momento tengan una agenda nacional, acuerdos mínimos. Así es. Desde ahí se tendrá que gestionar el Estado, porque la crisis para cualquiera de las dos opciones no va a parar después del 13 de abril. Esto recién empieza. Entonces, ahí necesitamos una gran unidad nacional. Ese será el desafío que tenemos. Y yo coincido plenamente también con lo que dice. Al final el debate a la gente que está indecisa no le significa nada, no le significa mucho. Las dos candidaturas tendrán que salir a los medios, a caminar a lo largo del Ecuador para entregar su propuesta. Una de las cosas que creo yo hay que resaltar que planteó Luisa y lamentablemente no se pudo desarrollar más esta propuesta es entender a la banca pública como una banca de primer piso. Mire qué pasa en Ibarra. En Ibarra la gente está acusada, perseguida por el chulco porque no puede acceder a crédito. Esto se precarizó aún más después de la pandemia. Entonces, ese es un problema transversal en todo el país, más aún en ciudades como la nuestra, donde vivimos del comercio. Entonces necesitamos ahí tener política pública, necesitamos bajar las tasas de interés, tener modelos de innovación política que nos permita acceder a crédito oportuno, barato. Hay que fortalecer la economía popular y solidaria, hay que volver a contratar profesores, médicos, hay que contratar con todas estas organizaciones sociales que están, insisto, en la economía popular y solidaria, porque es ahí donde se genera más del 60% del empleo productivo en este país. Entonces, al país lo que se le ha hecho, pues, es nuevamente arrodillar ante los organismos internacionales. Y yo no estoy en contra de que se saque dinero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pero con unas condiciones claras. Lo otro es lo que quiso hacer el presidente. Mientras nos mojábamos en carnaval, estaban queriendo vender el campo petrolero más importante del país. ¿Ya? Ayer revisaba
unos datos que me parecen importantes y muy poca gente conocerá. En el 2024 se vendió buena parte de la reserva de oro que tiene el país. ¿Qué acaso el presidente y su equipo no entienden de macroeconomía? El mundo está comprando oro porque el dólar se debilita. El dólar se debilita por la crisis que vive Estados Unidos. Y vendieron oro. Entonces, están dedicados a hacer un negocio del Estado. Esa es una realidad. Por eso insisto que más allá de los planes, hay que entender la historia de este país. Así como aquí en Ibarra están dedicados a hacer negocio de la administración pública, lo mismo pasa en el Estado. Es una hacienda para el presidente. Ahora, ¿considerarías tú, Juan, con todo lo que tú nos acabas de señalar, de qué depende esto? ¿De un sistema, de un proyecto político o también de una decisión de quienes van a gobernar el Ecuador? Porque yo puedo ser de izquierda o puedo ser de derecha, pero si no tomo las acciones correspondientes ante la realidad que atraviesa el país en todos los temas, inseguridad, salud, corrupción y todo, no va a pasar absolutamente nada. Y como tú señalas, cierto es, sea Luisa o sea Noboa nuevamente, el país no va a cambiar en los próximos 2 meses, pero se tiene que tomar decisiones correctas y adecuadas para cambiar la realidad del Ecuador. ¿Pero de qué depende? ¿De la decisión de un solo presidente o presidenta, de la cabeza del presidente, o de qué, Juan? Bueno, yo creo que hay que partir de que esto no se trata de izquierdas o derechas. Necesitamos plantear una visión de país con sentido común, con justicia social, con sostenibilidad. Necesitamos seguir grandes planes y proyectos. Un ejemplo, el presidente está hablando del acuerdo que tiene con Google. Somos el tercer país en Latinoamérica que entra a este modelo. Genial. Es algo que hay que continuar, es algo que hay que seguir. En los últimos años, Moreno, Lasso, el mismo Noboa, han continuado con el modelo de economía circular. Se aprobó el libro blanco de economía circular, que es un gran manual para la empresa privada, la empresa pública. Tenemos la ley de economía circular inclusiva ya aprobada. Entonces son cosas que se han venido haciendo positivas. Pero además de ello, necesitamos rebasar los odios. Puse el ejemplo de Otavalo con el ferrocarril. Quiero poner el ejemplo de Yachay, que es muy sensible para la sociedad ecuatoriana, entendiendo a Imbabura, Ibarra, Urcuquí como los grandes referentes, porque se ha perseguido a un proyecto que en concepto es el gran modelo de desarrollo alrededor de la economía del conocimiento para el Ecuador y que se lo ha estancado por odios políticos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el gobierno que ingrese siga los grandes planes y proyectos que le benefician al Ecuador en su conjunto, no a su partido político. Por eso esta posición que ponemos hoy a la ciudadanía ibarreña, imbabureña, al país, es desde la ciudadanía, es desde el emprendimiento, es desde quienes tenemos un negocio, desde quienes estamos construyendo empresa, no desde quienes vivimos de lo público, porque también hay que entender, don Leonardo, hay sapos y cucarachas que están viendo cómo entran por ADN y cómo entran por RC, porque así han administrado el Estado por años. Permíteme, entonces, Juan, una pregunta de la señora Susana Flores, que dice lo siguiente, me parece importante analizarlo. Dice, saludos para el ingeniero Juan Flores. No, Susana Flores, para el ingeniero Juan Arias. Dice, me parece importante lo que ustedes están analizando, pero también analicen un tema. Hoy el país está dividido, casi el 50% por la señora Luisa y casi el 50% por el señor Noboa. ¿Eso qué quiere decir? Que unos están a favor de un proyecto, otros están en contra del otro proyecto y viceversa. Es decir, no hay una alternativa para cambiar. Solo este 10%, como tú dices, Leonardo, posiblemente quiere un cambio de estos dos modelos que no han dado resultados. Y allí viene el problema. En los próximos años esto va a ser más complicado porque no hay aceptación del pueblo. Me parece importante. Sí, coincido plenamente con Susana. Yo quiero ahí posicionar dos cosas. La primera es que vivimos en democracia y así sea un voto, cualquiera de las dos propuestas que gane tendrá que administrar el país. Así es. Punto uno. Y el punto dos, y creo que es el más importante, es que tanto la gente que le vota al presidente Noboa como la gente que le vota a Luisa González o la gente que no le vota a ninguno, tenemos un punto de encuentro que es necesitamos que este país salga adelante. Necesitamos salir a la calle libres, irnos de fiesta, irnos con la familia, que no nos roben a fin de mes, que encontremos trabajo,
que nuestra primera prioridad no sea migrar. Entonces, en ese punto de acuerdo, tenemos ese gran desafío, y no los políticos que estuvieron en el debate, la sociedad ecuatoriana, en madurar y construir un país en la diversidad, respetándonos. Si usted vota por una opción, usted vota por la otra opción, respetándonos. Pero sí creo importante que desde la ciudadanía podamos dar nuestros criterios en el marco del respeto, de la objetividad, y entendiendo que no es un cheque en blanco a ninguna de las dos figuras, que necesitamos salir a votar y tomar una decisión. La vida es de decisiones. La vida no es para quedarse de brazos cruzados y quedarse con medias tintas. Eso no funciona. La democracia tiene que construirse tomando decisiones, y por eso también he asumido esta responsabilidad de dar una opinión que representa a mucha gente cansada de partidos políticos, que no cree en la política, pero que sí necesitamos salir adelante, que el país pueda encontrar mejores días, y que para mi generación, que es la más afectada, porque estamos en una edad productiva y no encontramos trabajo, gente que se ha graduado en Europa, en Estados Unidos, que tiene maestrías, no puede conseguir trabajo, y la gente que viene atrás no puede acceder a educación superior. Eso es Entonces, lo preocupante. desde ahí, desde ese dolor, estamos hablando y planteando ideas que permitan un voto consciente, un voto informado, un voto que rebase las mentiras que se dicen en redes sociales, que se dicen en medios de comunicación, que dice el propio presidente. Entonces, desde ahí, don Leonardo, agradecerle que me permita dar una opinión pensada. Yo considero que es vital el papel de los medios de comunicación para permitir que haya un voto informado, consciente, y que el país salga adelante, porque eso es lo que al final nos une a todos. Ya los partidos pues tienen sus números, sus banderas, que es parte de la democracia, pero necesitamos salir el domingo a votar conscientes y a construir libertad y democracia. Así es, yo comparto tu criterio, Juan. Gracias. Hay que pensar hoy en el país. Y si usted cree votar, está consciente, votar por Luisa, hágalo. Y si va a votar por Noboa, hágalo, pero con conciencia, pensando en el país. Lo que tú acabas de señalar, lo hemos hablado, pensando en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, y qué país queremos entregarles para el día de mañana. Porque no hay trabajo para los jóvenes, no hay trabajo, no hay fuentes de generación, no hay empresa que quiera invertir en el Ecuador. El país cada vez más está caminando para atrás. Juan, me ha dado un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, y habrá momento para continuar analizando. Un abrazo. Chévere, gracias.